Vamos. Estamos en Berajot, Lamed Vav Amud Aleph. Dice la Gemara lo siguiente: Kimha de Hité, harina de trigo. ¿Qué verajá se dice a la harina de trigo? Tenemos harina de cebada, harina de trigo. Rabbi Udá Amar, Bore Peria Adama. Rab Nechman Amar, Shakol Niabit Baro. Rabbi Udá dice que la verajá que se le hace a la harina de trigo tiene que ser Bore Peri Adama, ya que el trigo, por cuanto que no está hecho pan, es algo de la tierra, no es un árbol, es algo de la tierra. Entonces, el que come trigo, está escrito en la Gemara más adelante, que tiene que decir Boré Priadama. Entonces, acá, que es la harina del trigo, es el trigo triturado, también se le dice Boré Priadama. Así dijo la viuda. En cambio, Rab Nechman dijo, no, se le dice Sheakol Niabit Baró. ¿Por qué? Porque Priadama no es, trigo no es, está triturado. ¿Y por qué no se le dice Boré Minemes Donot? Porque todavía no llegó a su final real para el cual se plantó. Ahora vamos a ver que la Gemara va a explicar este motivo. Dice la Gemara lo siguiente: Amarle Rabba le Rab Nechman, Loti floga le Rabbi Yehuda, de Rabbi Yohanan Beshmuel, Kaime Kavate. Le dijo Rabba a Rab Nechman, no discutas con Rabbi Yehuda. ¿Por qué? Porque Rabbi Yohanan y Shmuel apoyaron la opinión de Rabbi Yehuda. De Amar a viuda, Amar Shemuel, dijo la viuda en nombre de Shemuel. Vejen Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yohanan, y también Rabbi Yitzhak en nombre de Rabbi Yohanan, o sea, acá lo tenemos a Shemuel y a Rabbi Yohanan, que los dos dijeron sobre el Shemen Zait, aceite de oliva, me barajim alab, bore priya etz. La persona que quiere tomar aceite de oliva tiene que decir que verajá, bore priya etz, porque viene de la aceituna. La aceituna es el árbol. Dice la Gemara, Alma, Afalgav de Ishtane bemiltecae, Ajaname, Afalgav de Ishtane bemiltecae. Dice la Gemara, vemos de acá que el aceite de oliva, aunque ya no es aceitunas, se cambió su estado, ahora es algo líquido, antes era algo sólido, ahora se transformó en líquido. Con todo eso, ¿qué veraja le queda? Le queda la veraja primera, que era Bore Periaetz, una aceituna. Uno come aceitunas, tiene que decir Bore Periaetz. También quiere la Gemara igualar el caso de los hitim, del trigo, por cuanto que en su comienzo el que come trigo, ¿qué veraja dice? Bore Peri Adama. Aunque ahora se cambió su estado y se transformó triturado, se transformó en harina, se le va a seguir diciendo la verajá de Boré Periadama. Así quiso decirle Raba, demostrar que Rabbi Yohanan y Shemuel, que sostienen esto para el aceite, que por lógica van a sostener lo mismo como la viuda en la harina. Entonces Rab Nechman no discutes a ellos. Le contestó Rab Nechman que no, que hay una diferencia entre el aceite de oliva al caso de la harina de trigo. ¿Qué diferencia hay? Dice la Gemara, mi dame, ¿acaso son iguales? Atam let leiluya harina, aja it leiluya harina bepat. Dice ahí el caso de la aceituna en sí no tiene otra cosa que no sea aceituna. O sea, se come aceituna y ¿para qué lo plantan? Para plantación de aceitunas y para aceite de oliva. Entonces, cuando lo transformaste en aceite de oliva, para eso lo plantaron. Entonces, cuando formaron el árbol de aceitunas, pensaron en las dos cosas. Entonces, cuando yo digo Boré Peria Etz, puedo poner Kavaná tanto en el aceite como en la aceituna, porque para eso fue plantado. En cambio, acá, cuando sembraron el trigo, la finalidad ¿cuál era? O sea, que llegue a ser pan. Al final, esto va a terminar siendo un pan. Entonces, no planta para comer trigo, nadie come trigo. Entonces, por cuanto que se plantó para hacer pan, su verajá es que si está real como así llegó del mundo, o sea, está el trigo en sí, ¿qué verajá hay que decir? Por el Priyadama. Si ya lo cambiaste, o sea, empezaste a hacer el proceso, que la gente lo cambia y ahora estás parado en la mitad del proceso, porque el proceso total es transformarlo en pan, la alajá es que la verajá es, no podés decir Boré Priyadama, porque ya del comienzo ya salió y al final no llegó. Entonces se le va a hacer Sheakol Niabit Baró. Sigo un minutito más. Dice la Gemara, Veji,
Veji itle y luya harina lome vargina ale bore priya adama el ashakol. Dice, ¿y acaso cuando hay algo que sale de su estado, pero todavía tiene un estado mejor que puede llegar, y ahora está en el medio, se le hace shakol ni habit varó? Haré, nosotros estudiamos, dice la Gemara, ve'amar Rabbi Zera, amar Rab Matna, amar Shemuel. Si dijo Rabbi Zera en nombre de Rab Matna, en nombre de Shemuel, Akera haya, vekim hadeseare, me vagina alayu, shakol ni habit varó. Mailav, dejite. Boré pería además. Dice la Gemara, acá la Gemara trae un caso que dijo Rabbi Zera lo siguiente. Akera haye, una calabaza cruda, o sea, la calabaza se come cocinada. Una persona que quiere comer una calabaza cruda y sobre la harina de cebada se dice Shakol ni Abid Baró. Deduce la Gemara que la Gemara dijo Dabka la harina de cebada. La harina de trigo, si sería de trigo, que es el caso que hablamos antes, ¿qué verajá se le dice? Boré pería damá. O sea, vemos que lo que vos dijiste, Rab Nechman, como una explicación, ¿por qué dijiste que hay que decir Sheakol? ¿Por qué? Porque todavía no llegó a su final. No, ese es el motivo. Porque si no, ¿qué diferencia hay entre si es de cebada o si es pan? ¿Por qué la cebada se le hace Sheakol ni Abid Baró? Y en cambio al pan, a la harina de trigo, se entiende, se deduce de esta Gemara que sería Boré pería damá. Contesta la Gemara, lo, de ahí tename Sheakol ni Abid Baró. Dijo, no entendiste. La Gemara que cuando dijo la harina de cebada se refirió tanto de cebada como de trigo, que las dos se van a decir Sheakol ni Abid Baró y no la verajá de Boré pería damá. ¿Por qué? Por la opinión de Rab Nechman, que esto ya salió de su estado primero. Dice la Gemara, de ajite de kol shiken de seare. Dice, si es así, ¿qué es Mahidush? ¿Que a la cebada se le diga Sheakol ni Abid Baró o que al trigo se le diga Sheakol ni Abid Baró? Que al trigo. ¿Por qué? La cebada no tiene pan de cebada. Él, seguro que era para harina. Entonces seguro que se le va a hacer Sheakol ni Abid Baró. En cambio, el trigo, que yo puedo llegar a pensar, espera, en verdad se hizo para hacer pan, quizás va a ser otra verajá. Entonces ahí está el hidush, que tiene que ser Sheakol ni Abid Baró con todo eso. ¿Por qué la Gemara habló solamente de la cebada? Tendría que ser al revés. Dice la Gemara, y Ashmoina de Ajite, Abamina, Nemile de Ajite. Abal de Seare, lo libre Jaleklan, Kamash Malan. Dice, no, si te hubiera dicho el tema del trigo, que al trigo se le dice Sheakol ni Abid Baró, hubiera pensado que solamente al trigo se le hace Sheakol. Y es verdad, voy a aprender de ahí que se hace Sheakol y no Boré pería damá. Pero al de cebada iba a pensar que la harina de cebada ni verajá le hagas. Porque normal no se come harina de cebada. Entonces iba a pensar que ni verajá. O sea, la Mishnah acá que nos quiso enseñar, el hidush cuál es, que se hace verajá también a la trigo de cebada. Pregunta la Gemara, ¿por qué iba a tener un pensamiento, una bamina, un pensamiento de decir que a la harina de cebada no se le diga verajá? Umigará mi melach bezamit, ditnan a la melach ve a la zamit, omer shakol ni abit baró. Dice la Gemara, ¿por qué iba a pensar que no se le va a decir verajá? Si hay una Mishnah que dice mefurash, que sobre la sal, ¿alguien come sal? No. Y sobre el zamit, zamit por lo que traduce acá es la salmuera. Son cosas que normal no se comen. Con todo eso dice la Mishnah que se hace Sheakol ni Abid Baró. Entonces también la cebada, seguro que iba a pensar que se hace verajá, porque iba a tener un aba amina. Aba amina significa un pensamiento de pensar que no se diga verajá. Siempre que decimos aba amina es podía haber pensado. Cuando dice la mascaná es lo que quedó, o sea, cuál es la realidad. Entonces dice la Gemara, isterij. No, hay un hidush. Hay una diferencia entre la sal y la salmuera a el harina de cebada. Sal kadata jamina, melach vezamit, avidinish de shadele pumei. אבל קימחה דסערה אויל וקשה לקוקיאני, לא לבריחה לכלל, כמשמלן, כיוון דאית להנאה מיניה, באי ברוכה.
Dice la Gemara, en la sal y la salmuera, puede ser que alguien se termine poniendo en la boca. O sea, hay veces que terminamos de comer en Shabbat y quedan miguitas de sal ahí, uno se las pone en la boca. Entonces existe. Entonces es verdad, se dice verajá. Pero hubiera pensado que con la harina de cebada, que dice la Gemara que el que come harina de cebada le trae kukiyani. ¿Qué es kukiyani? Son bichos en el estómago. O sea, lo que hoy en día conocemos como los bichos que hay en el estómago, ¿no? Se me fue ahora de la cabeza el nombre. Parásitos. Parásitos, ahí está, muy bien, pero hay otro nombre de una enfermedad, se me fue ahora de la cabeza. La Gemara ya lo trae, que existe esto, que en el estómago hayan bichos. ¿Y por qué es? El que come harina de cebada, o sea, cuando uno come algo que no está hecho, o sea, la creación de él, no fue para la persona, entonces hubiera pensado que ni se diga verajá. Kamash Malá nos viene a enseñar que por cuanto que esta persona tiene una aná, un provecho de esto, tiene que decir verajá, como habíamos estudiado el otro día, que un remedio que uno normalmente no lo come, pero si va a tener verajá, aná, va a tener provecho, tiene que decir verajá. La Gemara dice, ¿qué diferencia hay de los hitim a los seorim? Entre la cebada al trigo, dice la Gemara, hitim mahal adam, seorim mahal hamorim. La cebada fue creada para que lo coman los burros, los animales, los caballos, las vacas. El trigo es otro nivel. Está hecho para que lo coma ¿quién? Que lo coman las personas. Por eso, en el Bet HaMikdash, en Pesach, nosotros sabemos que se traía un corbán después de Pesach, después del primer Yom Tov, que era el corbán a Omer. Había un corbán de traer, perdón, no a Omer, el corbán a Omer en Shavuot. Se traía un corbán en Pesach para saber que hasta esa fecha, perdón, me equivoqué, no se traía un corbán. En Pesach se prohibía comer toda la harina nueva. O sea, en Pesach era el momento que se podía, en Israel es el verano, se prohibía comer la harina nueva hasta Shavuot. Recién en Shavuot, que traían el corbán a Omer, el corbán del Sefirat a Omer de los 49 días, se permitía comer la harina nueva. Entonces en Pesach siempre se come la harina yashan, la harina vieja, que hasta hoy en día, aunque es de los jajamim, hasta hoy en día, tanto en Israel como fuera de Israel, nos cuidamos que sea harina yashan. Entonces, siempre cuando llega Pesach, nos fijamos entre Pesach y Shavuot, de cuándo es la harina. Hay una marquita que dice harina yashan. Ahora, ¿qué diferencia había entre Pesach y Shavuot? En Shavuot se traía el corbán a Omer, que era un corbán de trigo. ¿Por qué? Porque recién cuando Am Israel entrega la Torá, Am Israel recibe la Torá en esta perashá, recién ahí puedes llamarte Adam, persona, y poder comer el trigo. Antes, sos Begeder Seorim, sos igual que el burrito, igual que los animales. La persona que no tiene Torá no vale igual que cualquier animal, es una criatura del mundo. El que tiene Torah es un ángel, es un malaj, un malaj que está caminando entre las personas. Pero esta es la diferencia. Muy bien, seguimos la Gemara adelante. Dice Una la pregunta. Gemara, Corá, sí. Una pregunta. Si no es algo común comer la espiga de trigo, ¿alguien come la espiga de trigo? Muy bien, no es algo común, ¿verdad? Pero se plantaba también para eso, no es algo normal, pero no las comían tampoco así, las ponían al horno, las secaban, las tostaban y así las comían. Así era como lo comían. No sé qué era lo Ok, que hacían, pero así lo ok. comían. Entonces, si ellos ya la horneaban, ahí sí le siguen diciendo por hiperiama. Sigue todavía siendo una espiga de trigo, Si ¿no? ellos ya la horneaban, sí, esto es lo que estamos hablando. Si la Le espiga decían está por horneada, hiperiama. todavía sí. Pero cuando la Ok. trituraban, ya la sacaron de estado de espiga y ahora la hiciste Eh, harina para hacer un pan. Estás en Por el eso, medio del proceso. en el medio del proceso le decían sheakol, porque todavía no llegaba a ser Según la mesonot. opinión de Rab Nechman.
Ok, pero hay otro, ahí también estudiamos una opinión que le decía Mesonot, que igual había que No decir Mesonot. mezonot, no mezonot. Rabbi Yehuda Ah, dijo que se le sigue diciendo Boré Periadamá, no mezonot. Que ok, no cambia su estado primario. O Boré Periadamá o recién mezonot cuando se hace pan o galletita o algo así. ok. Bien. Muy bien, sigue la Perfecto. Gemara adelante. Ahora la Gemara va a hablar sobre la Corá. La Corá es rama, acá traduce, aún tierna de la palmera. A veces, viste, hoy en día nosotros llamamos Corá, viste, cuando vienen los Lulavim, y que los Lulavim de la parte de atrás hay veces que vienen como marrones, con una cosita que es marrón, para que aprendamos, en Sukkot, Leja Tehilá es mejor que un Lulav venga así, con la Corá. ¿Por qué? Porque eso hace que el Lulav no se abra, esté cerradito. Eso es lo más importante. Cuando el Lulav se mueve mucho, hace mucho ruido, no sirve. El Lulav tiene que estar cerradito. Ahora, había personas que comían Corá, comían esta rama de la palmera que todavía no estaba hecha, no sé de dónde la comían, pero existe esto, unas plantas grandes que las comían, era comestible. ¿Qué verajá se dice sobre esto? Dice la Gemara, Rabiuda, Amar, Bore Nada Priadama, más. Shmuel Amar, Shakon y Abitbaro. La viuda dijo Uh, como Gonza, que es la verajá, Bore Priadama. Y Shemuel hiciste. dijo que no. Shemuel dijo que la verajá es Sheakol. Explica la Gemara. Rabiuda, Amar, Bore Priadama, Peirau. Shmuel Amar, Shakon y Abitbaro. Hoy el besofó le akshot. Ah, viuda, dice la Gemara, ¿sabes por qué dijo que es Boré Priadamá? Porque es un fruto del árbol. La palmera la plantaban tanto para recibir los dátiles, para tener lulavim, o también para comer estas plantas, así como se come el brócoli y se come el repollo, se comían estas plantas. Bueno, te voy a contar por qué dije yo Un minuto. por Pero por Emepería otro más. lado, Shemuel decía que era Sheakol ni Abit Veló. ¿Por qué? Porque él también está de acuerdo que hoy por hoy se puede comer como un fruto. Pero, por cuanto que este fruto, esta planta, durante el año, si vos no la agarrás, se termina transformando en algo duro, se transforma en no sé si es antes que esté como un lulav o después que se transforma en dura, que me parece que es la parte de abajo de las palmeras, ¿viste? Cuando están las palmeras, que hay como partes durísimas que son de color marrón, igual que la corá del lulav. Esa parte, si no la agarrás bien, se termina siendo dura. Entonces dijo Shemuel, bueno, podés llamar a esto un fruto. Un fruto es una manzana, que si vos la cuidás, sigue estando en su estado normal mucho tiempo. Pero en cambio esto, la naturaleza de ello, es que en verdad pasa un tiempo y se termina siendo duro. Entonces, esto no podés llamarlo fruto. O sea, va a llegar un momento que no va a ser comestible. Desde el principio no fue creado como un fruto. Sí, ¿qué querías decir? Que tomé el ejemplo como el palmito yo. Por eso Muy decía bien, Borepería más. muy bien. ¿El palmito Pero dónde sale? ¿Cómo es el palmito? está dentro de la palmera, Muy bien. ¿sí? Por eso le digo yo que si se lo usa para. Acá lo que tienen que medir es la intención. Si miden la intención de que ellos quieren comer la corá, ¿sí? Digamos, plantan eso para comer la corá, entonces se la va a tener que decir a Adamá. Ahora, si lo Bien. plantan para otra cosa y es algo secundario, aprendimos que era otra verajá, porque es secundario. La Gemara va a traer la misma idea de lo que estás diciendo vos, de que tenemos que ir detrás del pensamiento de las personas, pero no es, quiero aclarar, no es el pensamiento de la persona que lo plantó, porque a mí no me interesa el que lo plantó, sino hay que ver la normalidad de toda la gente que lo planta. Lo normal es que todos lo plantan para esto o no. Digamos que todo el mundo no lo planta así, aunque venga uno y diga, no, yo sí, me interesa, porque Jajamín cuando fijaron las verajot de las cosas, fijaron para todo el mundo, o sea, Claro, según lo normal, no gente claro, anormal que hace otra cosa. Ahora está vamos a perfecto. ir Pero, punto por pero hay punto una con cosa, esto. hay otra Sí, cosa secundaria ahí, que, que me quedó dando vueltas. Vos me estás hablando de que la manzana, si vos la cuidás, vos la podés comer. Pero la manzana también llega un momento que se puede pudrir si no la comes en el tiempo adecuado. muy En esta bien, pero cosa, no si se yo hace no de le un... saco, ¿qué? Muy bien, pero hay una diferencia.
la manzana y la corá, estando en el árbol, o sea, estando en la palmera, se transforma a ser dura. La Sí, pero si yo la puedo manzana, sacar en un momento, yo la puedo sacar en un momento que la puedo pero comer. pero cuando vos la estás sacando, vos la estás cortando de su raíz de vida. ¿Ok? Cuando la famosa pregunta, cuando hay una planta que yo la corto y la tengo en la mano, ¿está viva o está muerta? Está muerta. ¿Por qué? Porque ya el tiempo se le empieza a achicar. Cuando está conectada al árbol, está viva. Entonces nosotros tenemos que ver cuando la manzana, el fruto está en el árbol. Una manzana que esté en el árbol puede aguantar, está viva. No, no está creado de una forma que la manzana estando en el árbol se termina siendo dura y se transforma en una sandía. No, no es así. La manzana queda manzana. En cambio, la corá esta, es verdad que la manzana también se va a caer del árbol, pero cuando está en el árbol, ese es el estado no cambia. La corá esta, estando en el árbol, tiene como que es un tiempo es una planta y después se transforma en ser parte del árbol. Es duro, como un hueso. O sea, la plantación en sí no es un fruto, es mitad y mitad. ¿Entendés? Es como que me digas que plantó un árbol. El tronco no es el fruto. La pregunta es, esto que hoy es planta y mañana se transforma en tronco, ¿qué es? No es como el caso de la manzana. ¿Entendés la diferencia? Perfecto, quiere decir que es sin que lo toque. Muy bien, así es. Esperame un minuto que le tengo que decir a Gaby que no, que baje. Seguimos. Dice la Gemara ahora. Amarle Shemuel a Rabiuda Shinena. Le dijo Shemuel a Rabiuda Shinena. Estudia bien, le dijo. ¿Por qué? Le dijo, Kavatech mistabra. Le dijo, la verdad, tenés razón. La lógica es como vos decís que hay que decirle Boré Priyadama, como dijo Gonzalo. Le dijo Shemuel, Tznon, Sofole Akshot. Me vaginan a ley, Boré Priyadama. El Tznon, el Tznon sería, acá estoy viendo la traducción, sería el rábano. El rábano al final termina haciéndose duro, pero en un comienzo es un fruto, se puede ser comestible. Vemos que cuál es la verajá del rábano, Bore Periadamá. Sabemos que algo que va a cambiar de estado, de comestible a no ser comestible, se va a decir sin tocar nada, o sea, el fruto en sí, aunque no sé si está en el árbol o no, pero el fruto en sí, sin tocarlo, se va a cambiar de estado y se va a transformar en ser duro. Se va a transformar en algo que no es comestible, no porque se pudrió, sino porque no se puede comer. Entonces, con todo eso se le dice Boré Periadamá, porque se le dice la primer verajá. Entonces vemos que algo que se hace duro se dice Boré Periadamá, entonces la planta también. O sea, como que Shemuel lo está apoyando a Rabiuda, pero con todo eso le dice Veloy, no, es diferente. ¿Por qué? Por lo que dijimos. Tznon, nata inche a data de pugla, dikla lo nata inche a data de korá. Dijo el tznon, el rábano, la gente lo planta para comerlo así el rábano. Entonces, ¿la finalidad cuál es? Plantar ese fruto, comerlo ese tiempo que es comestible. Pero en cambio, el dekel, que es la palmera, la persona no está pensando cuando lo planta en esa hoja que después se va a transformar en tronco. Está pensando en los palmitos, o está pensando en el lulav, o está pensando en los dátiles, no en esa hoja, en la corá. Entonces, por eso no se dice verajá, o sea, no se le dice boré priya de amá, porque no es el peri que se pensó en la plantación, sino se le va a decir shakol ni abit varó. Dice esto la O sea, Gemara, Vejole hija de lona tein shadata de ágil me vagina ale. Dice, ¿acaso siempre que no se, la persona no pensó en plantarlo para esa finalidad, no se le dice esa verajá? Varetzlaf de nateinche a data de pirja. El tzlaf, este mismo rábano, nosotros sabemos que tiene el tzlaf, antes era el zenón, el tzlaf es alcaparro, dice, el cual se siembra la gente por la intención de comer la pirja, bayas de alcaparro, y sin embargo se enseñó en una baraitá, que dice así, yo lo estoy leyendo en castellano para que tengamos la traducción bien, dice, sobre los productos comestibles del alcaparro, sobre las hojas y sobre los brotes con forma de dátiles, se dice boré priadamá, pues no son el fruto principal del alcaparro. Y sobre las bayas y sobre las cascarillas, que son el fruto principal del alcaparro, se dice boré peria etz.
O sea, vamos a verlo de adentro. Dice la Gemara así. Varetz lav, este alcaparro, de nate insha data de pirja, que la persona lo planta para que, para agarrar los perajim, que son las bayas. Entonces dice Utnan, al miner mitzpah, sobre los diferentes frutos que tiene el alcaparro este, a la alimba, a la temarot, por sus plantas, sus hojas y sus brotes de dátiles, Omer boreperiadama, se le dice boreperiadama, pero para los evioniot, ve a la kafrisin, pero sobre las bayas y sobre las cascarillas, se le dice boreperiaetz. O sea, vemos acá claramente que, por ejemplo, el alcaparro que la gente lo planta, ¿para qué? Para los perajim, ¿sí? Se planta sobre las hojas y se planta para los Acá tenemos un producto que se para le el puede decir dos fruto. verajot. Sí, un segundo. Sabemos que aún que lo plantan para los evioniot y para los kafrisin, que son para comer las bayas y las cascarillas, con todo eso, si vos comes el dátil, que es otra parte de este fruto, ¿qué se le dice? Borepería dama. No se le dice shakol ni habituado. O sea, la finalidad de plantar esto es para comer unas plantas diferentes que tiene, o la cáscara de esto. Y con todo eso, si vos comes un derivado que tiene este fruto, ¿qué verajá se le dice? Borepería dama. Sabemos que no siempre vamos detrás del pensamiento de la persona. La persona puede pensar en comer una parte del fruto y al final la verajá se dice también para la otra, diferente. No se dice Sheakol ni Abidvaro para la otra parte. Dice la Gemara, Amar Rav Nechman bar Yitzhak, Tzlaf natayin shadata de Shutá, Dikla lo natayin shadata de Korá. La Gemara no hay una diferencia. El tzlaf el alcaparro, la gente lo siembra con la intención de comer todas las cosas. O sea, las 4 cosas que tiene, la persona piensa en todos. Entonces, como piensa en todo, cuando es parte del fruto, parece que la cáscara y las bayas que tiene, parece que son parte del fruto, entonces se le dice borepiriaetz, porque es el fruto en sí. Pero en cambio, cuando... Un minuto, espera, Uri, un minuto. Dale. Dice la Gemara, hay una diferencia. Dice la Gemara, el tzlaf, Amar Nechman bar Yitzhak, el tzlaf, el alcaparra, Entrala, Nico. la gente lo planta a data de Shutá. Lo plantan para comer todas las cosas, la planta, Cerrá el la puerta. fruto. Entonces, por eso se le dicen todas las verajot. A las que son el fruto en sí se dice borepriaetz, y a las demás se dice borepriadama. Pero dikla, lo natayin data de Korá. En cambio, el dekel, que es la palmera, la gente no la planta para que la gente se coma la corá, porque el que se va a comer esas plantas, en otras palabras, se está comiendo el tronco del día de mañana. Entonces la gente cuando lo plantaba no querían que se coman eso. Entonces como no quería que se coman estas plantas, entonces se le dice Sheakol ni Abit Baró. Va a Gab, de calcé Shemuel Rabbi Udá, y afilu que Shemuel como que lo apoyó a lo que dijo Rabbi Udá en un principio. Dice la Gemara, con todo eso, y el Getaka bate de Shemuel. La alajá queda como Shemuel, que el que come la corá, que es la planta dura de la palmera, tiene que decir Sheakol Niya Bitbaro. Ok, llegamos hasta acá.